Buen día, mi nombre es Matilda y soy alumna de cuarto año Ciencias Sociales. Con mis compañeros colaboramos para la organización de este acto virtual. En esta fecha conmemoramos el fallecimiento del general José de San Martín. Lo homenajeamos como hombre de ley, de fortaleza y de inmenso espíritu por la libertad, cuyo mandato fue: seamos libres, lo demás no importa. A continuación, el profesor Agustín Ibeiro. Bueno, San Martín nació en Yapeyú, que es un pequeño pueblo que está en Corrientes, pero que en esa época, en 1778, era parte de las misiones guaraníes, que a su vez eran parte del virreinato del Río de la Plata, dependiente obviamente de la corona española. Sin embargo, San Martín está nada más que hasta los 5 años en el Río de la Plata, ya que su papá era un político y militar español, y el rey lo llama a prestar servicio allá nuevamente en España, así que toda la familia San Martín se tiene que trasladar hacia dicho país. Así que San Martín en España va a una escuela, aprende a leer y a escribir, muy probablemente San Martín hablara con el acento típico de un español, y como solía pasar en las familias como la que tenía San Martín, ingresa al ejército muy de joven, a los 14 años, y comienza a partir de allí una carrera militar bastante prolífica, peleando en el norte de África, peleando contra ingleses, peleando contra el ejército napoleónico cuando invade Napoleón España. Así que la carrera militar de San Martín en España fue bastante buena. Sin embargo, en 1811 San Martín decide volver al Río de la Plata, lo cual tiene que ver con que en el ejército español los americanos eran considerados de segunda y no se les permitía ascender demasiado, digamos, en el escalafón militar. Por otro lado, San Martín sabía que si volvía a Buenos Aires, al Río de la Plata, acá lo iban a recibir bastante bien porque justamente necesitaba militares con experiencia en las estrategias modernas de guerra. Sin embargo, San Martín no viene directamente a Buenos Aires, sino que tiene un breve paso por Londres, donde toma contacto con algunas logias secretas, una especie de clubes bastante cerrados, que estaban conformados por militares liberales, tanto británicos como también americanos, y que conspiraban y tenían el objetivo principal de lograr la independencia de las regiones hispanoamericanas. Así que cuando llega San Martín a Buenos Aires en 1812, a los 34 años, ya tienen en mente la idea de la independencia hispanoamericana. Una vez acá, San Martín funda el regimiento de granaderos a caballo, que le sirve para proteger la zona del Paraná. Después lo mandan a la frontera norte, al ejército del norte, en la frontera con el Alto Perú. Allí se da cuenta que nunca va a poder llegar por esa zona, por lo que hoy es Bolivia, digamos. Nunca va a poder llegar a Lima, que era donde estaba el corazón del ejército español en Sudamérica, porque bajaban una gran cantidad de soldados realistas. Así que se le ocurre una idea alternativa, que es cruzar la cordillera de los Andes, ir hacia el oeste, liberar Chile, que estaba en manos realistas, y recién a partir de ahí embarcarse por el Océano Pacífico y llegar a Lima y finalmente liberar Lima. Por eso se hace nombrar gobernador en 1814 en la intendencia de Cuyo, gobernador de Cuyo. Se instala en Mendoza y ahí empieza a formar un nuevo ejército que se llamó el Ejército de los Andes, en el cual, digamos, tuvo un papel bastante importante su esposa, Remedios de Escalada, y otras mujeres de clase alta de la zona, que vendieron todas sus joyas para ayudar financieramente al cruce de los Andes. Sin embargo, digamos, el cruce se va a dar en 1817, pero en 1816, un año antes, San Martín necesitaba que el Congreso de Tucumán declarara lo antes posible la independencia de las Provincias Unidas, porque, digamos, para realizar esa campaña de liberación continental necesitaba el respaldo de un Estado independiente, si no iba a ser considerado un rebelde. Entonces presiona a los diputados del Congreso de Tucumán para que declaren la independencia. Una vez declarada en 1816, ya está tranquilo para en 1817 cruzar los Andes. Sin embargo, obviamente no lo cruza solo, tiene un ejército
de más de 3.500 personas. Muchos de los soldados eran afroamericanos, algunos esclavos, otros libertos, y había también cierta cantidad de chilenos. Bueno, luego de que se produce el cruce de los Andes, y luego de varias batallas contra los realistas que se encontraban en Chile, San Martín declara la independencia de este país en 1818, y a partir de allí se dedica a conformar un nuevo ejército que le sirva para liberar Lima, la capital de Perú. Sin embargo, un año después, en 1819, el director de Buenos Aires le pide que eche para atrás su proyecto independentista y le exige que utilice su ejército para reprimir a las tropas federales de Santa Fe y Entre Ríos, que estaban en guerra civil con Buenos Aires. San Martín se niega a meterse en una guerra interna del Río de la Plata, y lo que finalmente pasa es que Entre Ríos y Santa Fe vencen a Buenos Aires en 1820 y las Provincias Unidas ya no existen más, se disgregan y se forman un montón de estados, es decir, cada provincia se convierte en un estado, lo cual dificulta el proyecto sanmartiniano porque el único respaldo que le queda es el de Chile, porque las Provincias Unidas ya no existen. Y sin embargo, San Martín sigue con su campaña, llega a Lima y después de muchas batallas declara la independencia del Perú en 1821. Y más adelante le deja el final, digamos, de la liberación del Perú a Simón Bolívar, que venía por el norte y que tenía más fuerza y más respaldo que San Martín. Luego de haber liberado las Provincias Unidas, a Chile y a Perú, lo que deseaba San Martín era volver a Buenos Aires allá por 1824, pero en esa época había un ministro de gobierno que era Rivadavia, que le negó la entrada a San Martín, ya que San Martín en su momento se había negado a apoyar a los unitarios contra los federales, y por lo tanto San Martín, un poco cansado, desalentado por esta guerra civil rioplatense, decide irse a Francia, vive un tiempo en París y sus últimos años los pasa en una ciudad del norte de Francia que se llama Boulogne-sur-Mer, donde vive no en la pobreza, pero sí de una manera relativamente humilde, cuando era un hombre que se podía dar todos los lujos, lo cual nos muestra también en una actualidad en que se le rinde culto al dinero y a la individualidad. San Martín por ahí nos muestra otro camino alternativo. Y bueno, murió el 17 de agosto de 1850, tenía 72 años, y en su testamento pidió que no se haga ningún funeral, pero que sí su corazón sea enterrado en Buenos Aires. Ok, y ahora vamos a ver si entendimos. Este es San Martín. Si nos ponemos a pensar todos los logros que obtuvo en su vida, probablemente no nos alcance el video, pero vamos a intentar. Cada 17 de agosto se conmemora su muerte y lo recordamos como el libertador de América. ¿Pero por qué? Resulta que San Martín nació en Corrientes el 25 de febrero de 1778, pero a los pocos años se mudó a España, allí realizó su carrera militar y luego de servir más de 20 años regresó a Argentina y comenzó a dedicar su vida a lograr la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aquí su popularidad creció sostenidamente y estuvo al mando de los granaderos a caballo y posteriormente del Ejército del Norte, reemplazando a Manuel Belgrano. Pero en el año 1817 logró una de sus hazañas más famosas, el cruce de los Andes. A partir de allí consiguió la liberación de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú. Luego de la independencia de Perú, al tiempo se celebró la entrevista de Guayaquil, denominación que recibió el encuentro entre San Martín y Simón Bolívar. Luego de esto, San Martín vuelve a Buenos Aires, pero no por mucho tiempo. Regresa a Europa y allí escribe máximas para Merceditas, que era su hija. Finalmente muere en el año 1850 en su casa de Boulogne-sur-Mer. San Martín es el factor fundamental para la historia argentina y una pieza clave para la construcción de nuestra identidad como patria soberana y libre. Y por último, la marcha de San Lorenzo representada por los alumnos. Ilumina el histórico
Y el Clarín, escribe sonó, a la voz del arquete, a la cara ordenó. Avanza el enemigo, avanza regular, aliento despegado, chulo, caballo, aliento regular, chulo, caballo. Y me inscribe en la historia su página mejor. Inscribe en la historia su página mejor. Cada soldado heroico muriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal. Allí salvoso arrojo la libertad naciente de medio continente. Cabral, soldado heroico, muriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal. Allí salvó su arrojo, la libertad naciente de medio continente. Hoy 17 de agosto conmemoramos un nuevo aniversario del fallecimiento de José de San Martín, un prócer que trasciende en la historia no solo por su estrategia militar, sino también por su valentía y valores. A pesar del tiempo y el paso de los años, están más que vigentes cada una de sus frases y enseñanzas.